bien, en esta ocasión vamos a ver algunos scripts y comandos de SQL que los podemos ejecutar en PostgreSQL. Para ello necesitamos tener instalado pgadmin, ¿verdad? Que va a ser el administrador de base de datos que vamos a utilizar. Me presento, mi nombre es Jason Chinchilla y vamos allá. Como les comentaba, ¿verdad? Tenemos que tener instalado el pgadmin, que va a ser el gestor de base de datos que vamos a utilizar. En este caso yo tengo la versión acá, la versión 4. Acá crear una base de datos pues es bastante sencillo. Le damos clic derecho sobre Databases, le damos Create Database y le ponemos acá que este va a ser laboratorio. Le damos Save y ya tendríamos creada aquí nuestra base de datos. ¿Cómo podemos correr los comandos? Le damos en este botón que es el de Query Tool y nos va a abrir ya la ventana para ingresar datos. Nos vamos a ir guiando con respecto a este listado para ir viendo los datos. Nos pide que creemos una tabla con sus llaves primarias y sus llaves foráneas, ¿verdad? Entonces, para ahorrar tiempo, ya tengo aquí algunas tablas. Vamos a crear dos, una de departamento y otra de empleado, ¿verdad? Entonces tendría aquí mi tabla, la puedo crear de una vez. ¿Cómo se declara? Usamos el comando create table, ponemos el nombre de la tabla, ponemos los atributos, ¿verdad? O los campos que vamos a utilizar, su tipo de dato y alguna condicionante que le queramos agregar. En este caso vamos a usar int, ¿verdad? Porque Postgre reconoce varios tipos de datos. Int es el entero completo. Y utilizaremos texto para las cadenas de texto. Texto es una opción avanzada que permite tener cadenas de caracteres de tamaño variable, ¿verdad? Entonces el sistema lo va reconociendo. Y pues el decimal que va a tener 2 decimales y 8 enteros. Entonces creamos nuestra tabla, ¿verdad? Aquí tenemos la tabla creada. Podemos irnos a Query History y ahí nos va a mostrar qué comando es el que ejecutamos. Entonces sí podemos llevar el control. Ahora le vamos a crear su llave primaria. Para ello utilizamos el comando de alter table. Este comando se estructura alter table, departamento. Vamos a añadir una constraint. Aquí le podemos poner el nombre que nosotros queramos, preferiblemente que lleve alguna referencia a la tabla y que sea llave primaria. Lo declaramos como tipo de llave primaria y luego qué campo va a ser nuestra llave primaria. En este caso vamos a usar código de departamento. Y de igual manera lo ejecutamos. Entonces aquí tenemos ya nuestro alter table y del lado derecho pueden ver que sale un mensajito de query ejecutado. Y acá podemos ir viendo todos los datos. Muy bien, vamos a crear nuestra segunda tabla, que sería la tabla de empleado. El comando sería el mismo, ¿verdad? Create table, el nombre de la tabla, los campos y los tipos de datos que queremos utilizar. Entonces procedemos a crearla. La tabla ha sido creada y le vamos a agregar también su llave primaria. Que siempre sería con alter table. Ahora bien, acá en la tabla de empleado agregamos un campo que se llama código departamento. Esta va a ser la llave foránea que nos va a servir para enlazarlo o relacionarlo con la tabla de departamento. El campo puede llamarse como ustedes deseen, pero debe tener el mismo tipo de dato que la tabla origen. Entonces vamos a utilizar el alter table siempre, ¿verdad? Para agregarle la llave foránea. Y cómo se estructura: alter table, la tabla donde vamos a hacer la relación. Añadimos un constraint, en este caso pues le dejé empleado y foreign key. Le ponemos que es una llave foránea. Le ponemos el campo al que vamos a enlazar esa llave foránea o esa relación, que en este caso sería el código de departamento. Esto va a hacer referencia a la tabla de departamento que tenemos acá arriba y al campo que también se llama igual, código de departamento, que es la llave primaria de la otra tabla. Entonces la ejecutamos. Muy bien. Luego tenemos acá que insertemos algunos registros. Entonces vamos a insertar registros.
Hay diferentes formas de ingresar los registros. Existen dos formas, ¿verdad? Podemos ejecutarla así como este comando, ¿verdad? Insert into. En este caso vamos a insertar un registro en la tabla de departamento. Ponemos todos los campos que queremos utilizar para ingresar o a los que le vamos a añadir valor. Ponemos que vamos a declarar de nuevo ahora los valores y ponemos separados por coma los valores. Si son fechas o son textos deben ir entre apóstrofes, ¿verdad? Ahora los numéricos sí van por fuera. Podemos utilizar esta forma para insertar registros, pero también existe otra que es el método simplificado. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos declarar solo el insert into a la tabla que queremos agregarle datos, ponemos valores, ya no ponemos todas las columnas o los campos a los que queremos agregar, sino de una vez declaramos los datos. Cabe agregar que si utilizamos esta forma debemos respetar todos los campos que tiene la tabla, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con eso y el mismo orden. Entonces en este caso me voy a agregar a mí, ¿verdad? Con mi sueldazo de 25,000 quetzales y ya está ejecutado. Como les decía, aquí en el Query History pueden ir viendo todos los comandos que han ejecutado. Ok, luego tenemos acá que usemos un comando que muestre todos los datos de la tabla. ¿Qué comando es ese? El comando que nosotros vamos a utilizar es el select, ¿verdad? Que si utilizamos select, el asterisco quiere decir que vamos a utilizar todos los campos, ¿verdad? Cuando usamos un asterisco quiere decir que va a seleccionar todos los campos, es decir, todos estos que están acá, ¿verdad? Código y demás. Y los datos que vamos a extraer son los de empleado, ¿verdad? Que en teoría tendría que tener los datos donde estoy yo. Lo ejecutamos y acá estaría. Si en la parte de abajo les muestra la tabla, el código de empleado, JSON, ¿verdad? El nombre, apellido, activo, fecha de ingresos, salario y código de departamento, ¿verdad? Que son los campos que tiene la tabla. Entonces sería la consulta simple que podemos utilizar para ver todos los datos de una tabla. Un comando que nos muestre algunos campos de la tabla, ¿verdad? Y que utilicemos algunos alias. Es decir, si yo no quiero que me muestre todos los datos porque hay algunos datos que no me sirven, yo puedo utilizar el select, pero irle definiendo cuáles son las columnas que yo quiero. Entonces en este caso vamos a utilizarlo de esta forma así. Ya no utilizamos el asterisco porque no queremos todos los campos. Yo solo quiero ver el nombre, si me sirve, el código no, el nombre sí, el apellido, si estoy activo, pero en este caso al activo le vamos a cambiar el nombre. Si ustedes le quieren poner un alias a alguna columna o que le salga con otro nombre, solo ponen a la par el nombre que le desean dar. En este caso ya no se va a llamar activo, sino se va a llamar status. Aquí el salario y que me lo va a traer de la tabla de empleados, ¿verdad? Siempre declaramos el origen. Entonces si se dan cuenta aquí ya me sale solo el nombre, solo el apellido. La columna de activo ahora se llama status y el salario. Entonces de esta forma es como podemos declarar solo las columnas que vamos a necesitar o solo las columnas que requerimos. Tenemos luego que usemos un comando SQL que filtre el resultado de los registros y realice algún cálculo matemático y que se pueda mostrar. Entonces para ello igual vamos a utilizar siempre el select, ¿verdad? Como el que tenemos arriba. En este caso siempre le voy a pedir el nombre, el apellido, el activo o status, ¿verdad? Y el salario. Pero le voy a agregar una columna calculada, que quiere decir que podemos utilizar los campos que ya tenemos y hacerles operaciones matemáticas, sumas, restas, multiplicaciones, ¿verdad? Lo que nosotros querramos. En este caso yo le voy a sacar la parte del X, pongámosle que es el 483%, es importante que la declaren así, ¿verdad? En decimales, y le voy a llamar X. O sea, tenemos el cálculo, todas las columnas calculadas que usen tienen que asignarle un nombre, en este caso le voy a asignar el nombre de X. Y esto lo voy a aplicar para, o sea, le va a traer los datos de la tabla empleado, pero en este caso le vamos a aplicar un filtro. El filtro, ¿cómo lo declaran? Con where. Entonces aquí vamos a decir que me traiga todos estos datos y me calcule el X de la tabla de empleados, pero solo para los salarios mayores a 30,000 quetzales. Entonces si yo ejecuto el comando,
aquí me sale en blanco. ¿Por qué? Porque yo tenía asignados 25.000. Entonces si yo le pongo acá que sea para los empleados que tengan más de 20.000 y le doy a ejecutar de nuevo, ya aparezco yo y si se dan cuenta aquí ya me aparece el valor calculado del X, ¿verdad? Que sería el 4.83% de los 25.000 quetzales. Entonces es importante tener en cuenta eso, es muy funcional. Tenemos un comando que nos permite extraer datos de dos tablas, ¿ok? Dos, tres o varias tablas, ¿verdad? Entonces, para ello es el mismo comando, se los voy a mostrar acá. El mismo select podemos utilizarlo, ¿verdad? Solo que ahora le vamos a asignar un alias a cada una de las tablas. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a utilizar un nombre, ¿verdad? Un subnombre para declarar la tabla. Ustedes pueden ponerle, por lo regular utilizamos la letra inicial de la tabla, ¿verdad? O las letras iniciales, si todas las tablas pues tienen las mismas letras de inicio. Pero ustedes pueden ponerle cualquiera, aquí yo lo veré, se puede poner en lugar de empleado, trabajador, colaborador, ¿verdad? En este caso yo voy a usar la letra E como identificador, entonces le pongo la letra E que va a hacer referencia a la tabla donde voy a extraer los datos y le pongo el nombre, este sí tiene que ser el nombre tal cual como se encuentra en la tabla, ¿verdad? En cada uno de sus campos. Entonces le voy a decir que me extraiga los datos de la tabla de empleados, el nombre, el apellido, si estoy activo y el salario. Pero también quiero que de la tabla D, que en este caso va a ser el departamento, me extraiga el nombre del departamento porque quiero saber en qué departamento estoy asignado. Entonces, estos datos me los va a traer desde la tabla empleado, que yo le nombré E, ¿verdad? Todos los alias van del lado derecho y van consecutivos al identificador inicial. Left join porque quiero que me traiga todos los empleados. Left quiere decir que me va a traer todos los datos de la primera tabla, en este caso todos los datos de la tabla empleado, a excepción de los vacíos. Y me va a unir también, me va a traer los datos de la tabla departamento, que en este caso yo la nombré como D, ¿verdad? Que es este identificador. Donde, o en el caso de que encuentre que de la tabla E, que la tabla empleado, el código de empleado sea igual al código, perdón, el código de departamento sea igual al código de departamento de departamento. Entonces básicamente estoy enlazando estas, ¿verdad? La llave primaria y la llave foránea. Que me compare esos dos y que me traiga en qué departamento estoy asignado. Entonces al yo correr este query, me trae los datos y me trae el nombre del departamento, ¿verdad? Me dice que yo estoy asignado en el departamento de tecnología, que es el departamento 1 que yo me asigné acá, ¿verdad? Entonces así podemos unir tablas. Existe el left join si queremos que el mandatorio sea la tabla de la izquierda, el right join si queremos que el mandatorio sea la tabla de la derecha, el inner join, que si queremos solo los registros que sean iguales, ¿verdad? Que estén lo que es la intersección, o si queremos full join y demás, ¿verdad? Que también podemos extraer todos los datos. Si nosotros tuviésemos registros de 3 tablas, se vería de esta forma. En este caso, digamos que yo también voy a traerme un presupuesto, ¿verdad? Un presupuesto acá, que le voy a poner aquí que de la tabla presupuesto me traiga el presupuesto. Entonces, acá yo uso siempre que me lo traiga desde empleados, ¿verdad? Que yo lo direcciono aquí como la E, que ya vimos acá para estos campos. Que me una también la tabla de departamento, que yo lo identifico con una D, que serían estos que están acá, o este que está acá. Y que me compare que el código de departamento sea el mismo, ¿verdad? Entonces aquí viene y gestionamos lo mismo. Pero si yo quiero también el departamento que está en una tercera tabla, puedo agregar otro join, ¿verdad? Left join, right join, dependiendo del que yo necesite. En este caso el join es un inner join, pero aquí lo acorté. Y digamos que yo tuviera la tabla presupuesto, que yo lo voy a identificar con la P, y donde P, el código de departamento de P, que en este caso tiene que también tener una llave foránea que se pegue a departamento, sea igual al código de departamento de la tabla de departamento. Entonces aquí, como ven, se declara la similitud y luego
Al final ponemos otro join. Si yo quisiera extraer datos de una cuarta tabla, ya solo le agrego acá otro join, le agrego el nombre de la tabla, le agrego su identificador, le pongo on y el campo que quiero comparar, ¿verdad? Que ese sería el proceso a realizar para múltiples registros que yo quiera extraer de una tabla. Tengo también aquí un comando que haga uso de varias tablas y que me utilice la función de agrupación. ¿Ok? Para poder yo agrupar datos voy a usar el group by. ¿Para qué me sirve el group by? Vamos a ver la estructura ahora. Entonces el group by es básicamente un mismo select, ¿verdad? Aquí yo estoy uniendo dos tablas, que sería el mismo caso de arriba, ¿verdad? Con el join normal. Pero antes de yo poner el punto y coma, le voy a agregar una condicionante que se llama group by. ¿Esto qué quiere decir? Que los datos que me va a mostrar, me los va a mostrar agrupados. Cuando nosotros utilizamos group by, tenemos que tener en consideración dos puntos. Primero, no podemos agrupar campos calculados, ¿verdad? Como el que vimos aquí del X, no lo podemos agrupar. Cuando tenemos campos o cuando utilizamos el group by, debemos utilizar y declarar aquí en el group by todos los campos que no sean campos calculados. Si se dan cuenta, yo aquí tengo todos porque aquí tengo declarados todos y no tengo ningún campo calculado. Entonces esos serían los dos comentarios que tendría que hacerles, que tengan mucho cuidado con eso, porque si yo le pongo aquí solo mi nombre, o sea, si ven acá, yo lo ejecuta bien, se realizó. Pero si yo dijera, no, solo agrúpamelo por nombre, y yo ejecuto este query, me da error, ¿verdad? Porque me dice que faltan los otros campos que yo estoy declarando acá arriba. Entonces, para usar el group by, el campo tiene que estar declarado o debe ser utilizado dentro del select, mientras que no sea un campo calculado, ¿verdad? Luego, nos solicita que modifiquemos los datos de tres campos, ¿verdad? El tipo de datos. Entonces, vamos a utilizar lo que es el alter table, pero al menos en lo que es Postgre debemos utilizar, en este caso como yo le voy a cambiar el tipo de dato, voy a utilizar siempre el alter table, que es para modificar las tablas. En este caso yo voy a modificar las tablas de empleado, voy a modificar las columnas y voy a modificar la columna de salario, ¿verdad? En este caso para empleado. Y estaba, el salario estaba como acá, decimal, pero yo lo voy a poner como entero. Entonces solo le pongo acá set data type, lo ejecuto y listo, ya me cambió y ahora mi salario es de tipo entero, ya no acepta decimales. De igual manera yo puedo cambiar cualquier otra columna, por decirles en este caso el de activo, ¿verdad? Si estoy activo o no, yo lo tengo en texto ahorita, que es el inteligente, pero lo voy a poner en varchar, que me acepte solo 2 caracteres. Entonces le pongo aquí varchar y el tamaño de los caracteres. Y aquí ya le cambié el tipo de dato. Y por último nos pide que borremos todos los datos de la tabla del ejercicio 1. Okay. Para nosotros eliminar todos los datos acá, ya sea en SQL o específicamente en Postgre, vamos a utilizar el comando delete from y la tabla que queremos eliminar. Si no le ponemos ninguna condicionante, nos va a eliminar todos los datos. Entonces yo voy a correr este, ¿verdad? Vamos a hacer primero un select, seleccionamos todos los datos de la tabla. Aquí estoy yo, totalmente bien. Ahora yo voy a correr el proceso de eliminación. Me dice que se eliminó un registro. Y ahora si yo corro de nuevo el comando select, ya no me aparecen datos, ¿verdad? Están borrados todos los datos. Eso sería lo que tengo para mostrarles el día de hoy. Espero que les haya gustado. Y cualquier adicional a la orden. Chao.